está con nosotros el viceministro de Coordinación con los Movimientos Sociales, Alfredo Rada. Bienvenido, un placer tenerlo acá. Muchas gracias, Priscila. Buenas noches a usted y a todos quienes nos miran. Un placer para mí también estar acá en Cadena. Bueno, para hablar de este tema que definitivamente ha causado muchísimas reacciones, y antes de que comentemos, por favor, quiero compartir con usted las reacciones en torno a lo que ha sucedido con esta intervención. Hemos llegado a la localidad de Corapata aproximadamente a las 6:30. Llegamos a la localidad de Santana, donde hubo una confrontación. La violencia definitivamente no es una buena consejera para este tipo de situaciones. Han obrado de manera muy violenta contra los compañeros. Había que lograr la liberación del señor Clares porque la situación del mismo corría serio peligro. Teníamos la información de que habían 2 vehículos tipo minibuses circulando con gente que estaba armada al interior, gente que llevaba armas de fuego, también gente que tenía explosivos. Corretearon un vehículo en movimiento. ¿Ustedes se imaginan si ese gas hubiera llegado al conductor? En el interior había efectivamente mujeres, había 4 mujeres, había un tripulante de sexo masculino y un conductor. El conductor era un varón. No había niños. Se aprehendió a una persona que portaba en un maletín un arma de fuego calibre 22. Advertimos la presencia de un funcionario policial con una herida de arma de fuego. Viceministro, ¿qué es lo que sucedió ayer en este punto de bloqueo? Bueno, lo que ha sucedido ayer es el resultado de una acumulación que se da desde hace 23 días. Yo recuerdo, Priscila, cuando empezó este conflicto, hice una declaración. Yo dije, acá se está intentando convertir un conflicto local, un conflicto con un alcalde, en un conflicto nacional. Y uno de los que está buscando protagonismo en esto es el señor Felipe Quispe. Lancé esa declaración, luego no quise entrar más en polémicas, dejemos al tiempo que vaya poniendo las cosas en su lugar. Y bueno, lo que ha ocurrido es que se ha ido confirmando con el transcurrir de los días, porque resulta que era un bloqueo que no solo afectaba a Chacachi, que es el lugar donde se da el conflicto, afectaba a toda la provincia de los Andes, que nada tiene que ver con este conflicto, afectaba el flujo vehicular hacia Copacabana, ¿no? Copacabana fue muy dañada por en la parte económica, ¿no? Sí, en la parte turística, ¿verdad? Y eso que se han hecho grandes esfuerzos por posicionar a Copacabana como un destino turístico. Entonces, bueno, pues afectó a los transportistas interprovinciales, que fueron también dañados en su actividad económica, en fin. Entonces, resulta que pasaban los días y, bueno, nosotros dijimos, hay 2 vías por las cuales se puede encarar este conflicto. La primera es una vía judicial, vale decir que las denuncias que haya sobre la gestión municipal, pues proceda a una investigación por parte de las autoridades judiciales y quienes están en conflicto dejen que esa investigación avance al punto que se determine si esas denuncias se comprueban y por lo tanto el alcalde puede ser sometido a las sanciones de ley, lo cual supone su alejamiento. O la otra vía es el referéndum revocatorio. Planteamos esas opciones. El propio alcalde hace una declaración, si no me equivoco, hace unos 10 días, donde dice, estoy dispuesto a someterme voluntariamente a un referéndum revocatorio. ¿No? Recordará cuando Felipe Quispe dijo, ha huido el alcalde, está en el extranjero, creo que está en Caracas, dijo, creo que está en Venezuela, ¿no? Hoy mismo otra vez el tema de Venezuela, dice, en la intervención, Felipe Quispe, en la intervención policial de ayer hubo venezolanos, ha dicho. Es decir, lo extraño ya no es que Felipe Quispe mienta, él es un profesional de la mentira. Lo extraño y lo que me llama la atención es que haya algunos medios de comunicación que difundan esas mentiras. Pero bueno, pero conforme van pasando... Es la declaración de una persona que ha sido designada como el vocero de la movilización.
lamentablemente. Una persona Pero es decisión de la gente que se ha movilizado, no de los medios. No de toda, ¿no? Porque se ha visto que en este conflicto hay una pugna entre la ciudad, el área urbana de Achacachi y el área rural de Omasuyos, ¿no? Más o menos la proporción de población, Priscila, entre el área urbana y el área rural en el municipio de Achacachi es de 35% el área urbana y 65% el área rural, lo cual podría explicar por qué no aceptan el revocatorio. ¿Por qué no aceptan el revocatorio? Porque las observaciones fundamentalmente están viniendo del área urbana, pero el área rural, las comunidades rurales, ¿no?, respaldan la gestión del alcalde. No vamos a entrar, no voy a entrar por lo menos yo a un debate sobre cuáles son las razones de aquello, ¿no? Pero el hecho es que respaldan esa gestión. Y es algo que Felipe Quispe, proveniendo de una comunidad del área rural, no pudo lograr que las comunidades rurales de Omasuyos respalden este movimiento. Ahora, viceministro, usted me dice no podemos entrar al detalle de el por qué lo respaldan o no, o por qué no lo quieren o no como alcalde este 35% que usted hace referencia. Sin embargo, es el meollo del asunto, el problema. La denuncia por denuncias de corrupción contra el alcalde Edgar Ramos, que es lo que ha movilizado, y que en algún momento el propio ministro César Cocaricó dijo, evidentemente hay irregularidades en su gestión. El ministro de Economía dijo, hubo observaciones y se congelaron las cuentas. Es más, nosotros estamos actuando de buena fe, dijo el ministro Cocaricó, en congelar estas cuentas para que no haya ningún problema de malversación de fondos. O sea, este es el problema. Este 35% que usted dice reclama porque piensa que se está actuando de manera corrupta. Ahora bien, todo eso que usted detalla es un conflicto local que debió resolverse localmente. Y las vías para resolver, decíamos, la vía judicial, que avance la investigación, o la vía democrática. Pero no había garantías para la judicial, porque no hay ni presencia policial. Es que, mire, justamente no hay presencia policial, o no la había, se va a restablecer eso, precisamente por el tono violento que marcaron en sus protestas quienes están en contra del alcalde. Es decir, lo democrático poco a poco se fue perdiendo, la legitimidad. Si son demandas tan legítimas, Priscila, si son demandas tan democráticas, ¿por qué andan encapuchados? Esa es una pregunta que yo la hago a quienes nos miran. ¿Por qué esa gente encapuchada ahí en la carretera, lanzando piedras, en fin? Eso es sospechoso y yo creo que es algo que se debe investigar, Priscila. Es decir, la actuación de esos grupos de encapuchados que al parecer eran los que generaban violencia en este tipo de bloqueos. Pero bueno, más allá de ese tema, se intentó convertir a este conflicto de Achacachi en un conflicto que se contagiara a otros municipios. Recordará usted al principio, cuando empezaron los bloqueos, Felipe Quispe dijo, se va a sumar el municipio de Chayapata, y no se sumó. Pero ya insinuaba la intención de generalizar el conflicto. Y nosotros ahí decíamos, si se da lugar a algún tipo de golpismo municipal en el municipio de Achacachi, lo que va a ocurrir es que eso se va a generalizar precisamente en otros municipios. Por eso es que insistimos que la vía era legal y la vía era democrática. Mucho más cuando el propio César Cocaricó, al que usted se refería, ¿no?, en una declaración dijo, el alcalde está dispuesto a someterse voluntariamente a un referéndum revocatorio, entonces vayamos a ese referéndum revocatorio. Esa era la vía de salida. Pero resulta que el señor Felipe Quispe y otros dirigentes, el señor Elsner Larrazábal, que no es de Achacachi, no es de Omasuyos, él es de Yungas, pero bueno, resulta que ese señor, que es presidente de un comité cívico de Cochabamba, de Achacachi, bueno, pues insistían en mantener el conflicto. La idea era dilatar, Priscila. Y resulta que luego, en la fase final de este bloqueo, acuden a la Iglesia Católica, el defensor del pueblo también brinda sus oficios, para abrir un diálogo. Pero ¿cuál era el problema? Diálogo con bloqueo. Es decir, que se abre el diálogo, pero se mantiene el bloqueo. ¿Y cuánto tiempo más iba a durar ese bloqueo, ¿no?, con el pretexto de un diálogo? Entonces, nosotros evaluamos que esta era una situación ya insostenible, había el riesgo de enfrentamiento entre comunidades rurales y población urbana en Achacachi, y por ello es que el Ministerio de Gobierno pues procedió a
instruir a la policía que se realice el operativo. Ahora, bueno, en este operativo, como usted ha detallado, se han producido algunos incidentes. Esto ya es el Ministerio del Gobierno el que ha ido informando, ha hecho 2 conferencias de prensa el ministro Carlos Romero al respecto. Y bueno, lo que se ha visto es que una cosa que es inobjetable hasta el momento es que resultado de este operativo hay un herido de bala, y el herido de bala es uniformado. Es decir, que estaban utilizando armas, seguramente esos encapuchados que estaban ahí en la carretera. Entonces, ¿no hubo excesos? No lo sé, yo pienso que es algo que ya corresponderá a una evaluación, ¿verdad? Yo me remito a la información que está entregando el Ministerio de Gobierno. Yo tengo entendido que ha sido un operativo policial necesario, Priscila, porque ya no se podía sostener una situación como esta. Ahora usted dice, ellos pedían un diálogo con bloqueos, ¿no? Ahora ya no hay bloqueo porque se ha despejado la vía. ¿Van a dialogar con ellos? Sobre lo que es legal, sí. Sobre lo que es legal, siempre las vías, las puertas del diálogo están abiertas. ¿Qué es lo que es legal? ¿El procedimiento de revocatorio? Por ejemplo, ¿no? Que además corresponde a la Corte Nacional Electoral, ¿verdad? Determinar. Entonces, ¿cómo podría acompañar el gobierno? Bueno, nosotros tenemos una instancia que tiene que ver con autonomías municipales, ¿no? Y que, bueno, en el caso de poderse abrir una instancia de diálogo también, sí, participaría, pero el hecho es que diálogo sobre todo aquello que es legal. Porque si se pide que haya un diálogo sobre los detenidos, bueno, los detenidos están en este momento, como usted informó también, están en este momento sometidos a la autoridad judicial, ¿no? Y ahí el Ejecutivo no puede intervenir. Entonces, es la misma situación que se presentaron con los detenidos de anteriores conflictos que hubo en Achacachi, precisamente, ¿verdad? Es decir, hay cosas en las que el Ejecutivo no puede intervenir, están bajo la jurisdicción de otro órgano de Estado, en este caso el judicial. Es decir, eso se respeta, Priscila. Pero yo creo que lo importante, más allá de que me llame la atención otra cosa, ¿no? Respecto de la oposición. Recuerde usted, Priscila, que cuando la policía, por determinados factores, no intervenía en la carretera, la oposición reclamaba que cumpla su labor constitucional. Y resulta que cuando realiza el operativo, ahora dicen, pero ¿y por qué ha desbloqueado la policía? No, ¿por qué los excesos? Era la pregunta, ¿no? ¿Por qué desbloqueó la... Yo creo que esa, digamos, es la opinión de usted, ¿no? Es decir, la opinión suya es respetable, por cierto, bueno, pero y la de algunos periodistas. Yo solamente he escuchado le puse las reacciones y decía, por ejemplo, el diputado Santamaría, decía, ¿por qué hubo estos excesos? O sea, la pregunta era por el exceso. Yo escuché varias declaraciones de representantes de la oposición que hablaban de que, ¿cómo el operativo? ¿Por qué el operativo? Si había las puertas del diálogo abiertas. Bueno, pero era un diálogo con bloqueo. Condicionado. Claro, es decir, un diálogo manteniendo el bloqueo. ¿Y eso qué significaba? Seguir perjudicando a Copacabana, seguir perjudicando a los transportistas, seguir perjudicando a los lecheros, que nada tienen que ver con este conflicto. Entonces, yo me refiero a eso. Por eso es que yo califico, Priscila, a esta oposición de derecha como una oposición esquizofrénica. Es decir, que si es porque no se hace, pues critica. Si se hace, también critica. En fin, entonces yo creo que lo importante de esta jornada es que se ha podido normalizar el flujo vehicular en la carretera hacia Copacabana. Felizmente ya no hay bloqueos. Hubo sí un intento, ¿no? De un grupo pequeñito de gente, 20 personas. Pero a esta hora ya no hay bloqueo. No. Y la policía, por el informe que ha dado el Ministerio de Gobierno, se va a mantener en la carretera el tiempo que sea necesario, porque es una carretera importante y no puede ser que simplemente por un cálculo político partidario de algunos dirigentes que buscan otro tipo de objetivos que no son precisamente los ediles, bueno, pues se mantenga bloqueada una carretera importante por tanto tiempo. Ahora, viceministro, entonces, eso quiere decir, ya no hay bloqueo, ya hay la garantía de la libre circulación de los vehículos, el transporte y la gente, entonces, ¿se aceptaría un diálogo en base a la legalidad, como bien lo ha dicho usted? ¿Eso quiere decir que aceptarían entonces esta convocatoria del Defensor del Pueblo y de la Iglesia Católica? Mire, yo pienso que el conflicto es local. El conflicto es local.
Y yo pienso que no hay que caer en la trampa de quienes quieren convertir este conflicto local con distintos argumentos en un conflicto general. Yo creo que siendo local el conflicto, bueno, pues hay un consejo municipal ahí, hay autoridades, ¿no?, que se deben poner de acuerdo en lo local. Pero, viceministro, acaba de decirme hace un ratito que sí aceptarían un diálogo dentro de lo legal, y es más, me dijo, tenemos dependencias que pueden acompañar el mismo. Sí, pero en lo local, es decir, todo aquello que nosotros siempre dijimos, Priscila, este es un conflicto municipal que debe ser resuelto por vías municipales. Intentar convertirlo en un conflicto general, en el que ya no solamente sea Chacachi, ¿no? Yo recuerdo una declaración del señor Elsner Larrazábal, usted también la debe recordar. Hace unos días, ¿él qué dijo? Dijo, me he ido a Cochabamba y en Cochabamba nos hemos reunido con comités cívicos de todo el país que han decidido respaldar la demanda de Achacachi, ¿no? Y han identificado que hay muchos municipios en el país que tienen el mismo problema. Es decir, ya estaba poniendo en evidencia su estrategia política. ¿Cuál era su estrategia? Generalizar el conflicto. Es decir, que esta vía de hecho que le intentaron aplicar en Achacachi, sin éxito, se expandiera hacia otros municipios, y eso iba a generar inestabilidad municipal. Entonces, nosotros por supuesto no vamos a caer en eso. Para la resolución del conflicto debe ser en las instancias locales. Para eso hay un consejo municipal, para eso hay autoridades en lo local. También se ha rebasado eso, viceministro. O sea, cuando ya se ve que la institucionalidad ha sido rebasada, consejo, alcalde que está ejerciendo sus funciones por otro lado, cerrado el municipio, no hay policía, no puede entrar la fiscalía. O sea, algo no está bien. O sea, no hay presencia del Estado en ese lugar. No es que arréglense ustedes y están ahí, no, es municipal y lo dejamos por ahí. Es el papá grande, el mayor, es el ejecutivo quien vela por todos. Entonces, ¿de qué manera podría, no sé si la palabra es intervenir o guiar, que se pueda solucionar este conflicto como el papá grande, como la cabeza? Mire, yo creo que eso va a empezar a cambiar, ¿no? Es decir, por distintos motivos, es cierto, ha habido un repliegue policial en su momento, pero creo que la misma población es la que está solicitando que la policía nuevamente reasuma sus funciones, ¿no? Retorne, en otras palabras. Eso es un signo muy positivo, ¿no? Es decir, se ha visto por parte de los propios pobladores de Achacachi que esta vía de hecho, a la cual fueron conducidos por algunos malos dirigentes, pues no lleva a nada. No lleva a nada más que al agravamiento del conflicto. Entonces yo creo que la situación empieza a cambiar, Priscila, ¿no? Justamente por el fracaso de esta vía de hecho, de este golpismo municipal que se intentó en Achacachi. Yo creo que ahora la población de Achacachi tiene la posibilidad de nuevamente replantearse las cosas, evitar un problema con las áreas rurales, con las comunidades, y bueno, pues de manera local, sí, resolver el conflicto. En lo local, habiendo un diálogo en lo local, nosotros por supuesto estamos dispuestos a acompañar, pero caer en esa trampa de que esto se convierta en un problema generalizado, que aquí es un tema nacional. ¿Pero no es quién solo estaría Achacachi, organizando esa trampa? ¿El defensor, la iglesia? Porque son los dos únicos que han pedido ser mediadores. Yo le digo con nombre y apellido, Felipe Quispe. No, Felipe yo me refiero a la iglesia y el defensor, Larrazábal, quienes han convocado al diálogo. Porque más allá de estos actores políticos que usted nos hace referencia, sí, me refiero a la iglesia y el defensor del pueblo. ¿Ustedes se sentarían en esa mesa, defensor del pueblo, iglesia católica, dirigencia de Achacachi, la alcaldía, el alcalde y el gobierno? Mire, yo le puedo decir de los actores políticos, ¿no? Que ellos tienen su estrategia y me parece que en determinado momento algunas instituciones estuvieron a punto de caer en esa estrategia, ¿no? Pero me llama la atención una cosa. Resulta que hoy día hay una declaración de un representante de la Iglesia del Alto que lamenta la intervención policial. Lamenta la intervención policial. Él no habló de excesos ni nada, simplemente habló de la intervención policial y dijo que esa intervención policial echó al traste esfuerzos de diálogo que se estaban haciendo. Nuevamente mi pregunta al representante de la iglesia, este representante del Alto, de la Iglesia Católica, es, entonces, ¿qué se quería? ¿Que Copacabana siga aislada?
que sigue el perjuicio, que sigue el bloqueo, porque repito, los bloqueadores, el señor Felipe Quispe y otros dirigentes, condicionaban el diálogo al mantenimiento del bloqueo. Entonces resulta que, bueno, pues eso hubiera llevado simplemente a mantener el conflicto y que en determinado momento se expanda el conflicto, que era lo que buscaban. Yo creo que con lo que ha ocurrido ayer, Priscila, con la normalización del tráfico vehicular en esa importante carretera del país, yo creo que ahora ya esa vía del golpismo municipal queda anulada y ahora se tendrá que pensar en ponernos de acuerdo en lo local entre los actores del municipio para ver la mejor salida a este impasse. Viceministro, yo le agradezco por haber estado con nosotros y conversar sobre este tema que, bueno, ya tiene muchísimo tiempo y esperemos que de una vez se pueda encontrar una solución por el bien de Achacachi, los ciudadanos y la normalidad en este municipio. Muchas gracias. No, muy gentil, Priscila, un gusto.